Al abrigo de Dios, morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Es una bendición y un privilegio poder encontrarnos una vez más con todos ustedes en este programa, Bajo su abrigo. Qué bendición, qué privilegio saber que tenemos una protección, una cobertura, un abrigo, un refugio donde todos podemos venir. Hoy con un tema muy interesante, sobre todo para todos ustedes, padres de familia, alumnos, estudiantes, incluso científicos, ¿por qué no? Un tema que no nos va a dejar iguales, un tema informativo, edificante, educativo, un tema también para dar luz a algo que está bastante en tinieblas, y hemos titulado Creados bajo su abrigo. Hoy vamos a tratar el tema de la creación versus evolución, un tema importante, trascendente, porque en esta nación se nos ha impuesto el creer en la evolución. En los libros de la educación básica, también en la educación secundaria, en las universidades, se nos está vendiendo que hemos sido evolucionados de una forma que después, con nuestro invitado especial y que podremos analizar en profundidad este tema, vamos a poder arrojar luz y también tener un conocimiento un poco superior a esta burla, a esta mentira que nos están tratando de imponer, y nosotros como ciudadanos libres, con una libertad para creer, con una libertad para escoger la verdad, debemos de saber y también enseñar a nuestros hijos, a los nuestros, cuál es la verdad. Es un tema tan interesante que la semana que viene estaremos en el siguiente programa tratándolo, y queremos que si ustedes tienen dudas y quieren plantear alguna cuestión, alguna pregunta, lo puedan hacer. Para eso pueden llamar por teléfono o enviar un correo electrónico con sus dudas, con sus preguntas, y nuestro invitado especial, que después pasamos a presentar, tanto pues mejor la semana que viene, podemos dar respuesta a esas cuestiones, a esas inquietudes que ustedes puedan tener. Para ello pueden llamar a los teléfonos de esta emisión, ya saben, 968 35 30 30 o 968 35 30 33, o enviar un correo electrónico a info@vidartv.com. Recuérdenlo, y vamos a ir viendo un poquito acerca de la creación. Yo solo quiero decir que como vamos a tratar el tema desde un punto de vista científico, técnico, pero también bíblico, quiero citarles solo algunos versículos que sacudieron mi atención y que para mí no arrojan la menor duda ni dan el más mínimo ápice a poder pensar que de la evolución ha podido nacer todo lo que ven nuestros ojos. Dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya empieza el primer versículo de la Biblia a hablar de un Dios creador. En Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Fíjense, Dios nos habla de creación, así como nos hablaba que la tierra era redonda, que era la tierra quien daba vueltas alrededor del sol, y muchos científicos, por decir eso, eran amenazados de muerte. Y la Biblia siempre ha sido la fuente de la verdad, única fuente. Rápidamente en Romanos 1:18 quiero leer algunos textos. Dice así, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Subrayen eso, detienen la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, y está manifestado en lo que vemos y en ese Dios creador. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. Insiste, un Dios creador del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Algo similar observamos
en aquellos que defienden la teoría de la evolución. Profesando ser sabios se hicieron necios. Y paso al 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Fíjese, es un intento de quitar al Creador, de echar por tierra la creación para dar culto a cualquier cosa menos a Dios. Dice en 2 de Pedro 3:3, sabiendo primero esto, que en los postreros días, en estos días, en los últimos días, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Dice el versículo 5, estos ignoran voluntariamente, subrayo, ignoran voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Y quiero llamar su atención, ya terminando, ignoran voluntariamente. Antes leíamos en Romanos, detienen con injusticia la verdad. ¿Saben? El término ignoran en el griego se usa una palabra que quiere decir esconden, ocultan y también no saben. Y profesando ser sabios se hicieron necios, detienen con injusticia la verdad. Nos están, y permítame la expresión coloquial, vendiendo una supuesta teoría que no existe. Y hoy lo vamos a ver. Antes de ello, vamos a ver un pequeño vídeo donde nos arroja un poquito de luz sobre el tema y pasamos a presentarles a nuestro invitado hoy, que nos va a poder enseñar bastante. Va a ser un tema muy interesante, no se lo pierdan, así que atentos, volvemos enseguida. Veamos este vídeo. Feliz vivirá. ¿Eres ateo? Definitivamente soy ateo. ¿Por qué eres ateo? ¿Por qué soy ateo? Porque no hay Dios. El ateísmo asume que puedes refutar la existencia de un Dios. Agnóstico es un término más correcto, pero yo soy atea. ¿Eres ateo? Sí, lo soy, sí. Entonces no eres ateo. No ¿Lo soy. dudas a causa de la evolución? Sí. ¿Crees en la evolución? Sí, por supuesto que creo. Lo que Darwin mostró en su trabajo sobre evolución en selección natural es que no necesitamos invocar ninguna fuerza supernatural o poder para demostrar el desarrollo de la vida a través del tiempo en la Tierra. El proceso que aún está es observable en el mundo de hoy. ¿Piensas que es una creencia? Creo que es un hecho. Hay mucha evidencia como para ignorar. ¿Cuándo comenzaste a creer? Cuando empecé a pensar por mí mismo. ¿Cuándo empezaste a creer? Al tomar mi primera clase de biología. Todo empezó a tener mucho sentido. El profesor lo hizo muy fácil de entender. Yo generalmente confío en los científicos. Tiene más sentido que la religión o cualquier otra cosa. Yo creo en la ciencia. ¿Cuál es tu especialidad en esta universidad? Biología. ¿Cuál es tu especialidad? Geología. Química. Bioquímica. Ciencia y política ambiental. Soy físico. Bioquímica. Bien, ¿crees en la evolución? Sí, creo. ¿Crees en la evolución? Sí, ¿Eres firme creyente? sí. ¿Eres firme creyente? ¿Sí? Sí, absolutamente. Un método científico está basado en la colección de datos a través de la observación y la experimentación. Science Daily. ¿Pudieras darme evidencia observable de que la evolución es verdad? Algo que no tenga que recibir por fe. Sí, evidencia observable. Digo, mira lo que pasó hace 65 millones de años. Eso sucedió hace millones de años. Yo creo, sí, hace millones. Así que no puede observarse. Podemos rastrear la evolución a través de los registros de fósiles. ¿Pudiera ser específica y solo darme uno? Entre 6 y 7 millones de años. Así que es mucho tiempo. Sí. ¿Millones de años? Sí. ¿No puede observarse? La evolución no es comprobable en el tiempo. Estamos condenados a vivir solo por unas décadas y eso es muy lento, muy pequeño en escala de tiempo para ver la evolución continuando. Richard Dawkins. No vemos nada de estos lentos cambios en progreso hasta que la mano del tiempo haya marcado el lapso de las edades. Charles Darwin. Tienes el género de caninos, el coyote, el perro doméstico, y están los felinos, que Sí, son sí, gatos, el felino. el tigre y el gatito, y luego está la humanidad. Darwin dijo que debería haber cambios de género en muchos años, así que ¿pudieras darme un ejemplo de
evidencia observable de cambios de género? Por ejemplo, el récord de fósiles muestran un ancestro común de todos los carnívoros, que los perros y los gatos estuvieran ligados, bastante unidos por un ancestro común. ¿Hace cuánto tiempo? Creo que fue 60 millones de años atrás. No quiero algo que tenga que aceptar por fe, quiero que sea observable. Evidencia observable. Bueno, si me preguntas esto en la calle, no hay mucho que pueda decirte en términos de evidencia observable. Tendríamos que realmente analizar información existente para sacar nuestras conclusiones. Tendríamos que tener fe entonces. Tendríamos que tener alguna cantidad de fe. ¿Puedes pensar en alguna evidencia observable para la evolución darwiniana donde él dice que debería haber cambios de géneros? Hombre, ¿eso es a lo que te refieres? Sí, cambio de géneros. No creo que haya pruebas aún para eso. Bueno, los monos son los únicos con el quinto dígito como nosotros. Los koalas tienen el quinto dígito, ¿sabías eso? No sabía. ¿Piensas que evolucionamos de los koalas? No. Fui a Washington, D.C. Vi que tenían una exhibición solo de eso. ¿En el Smithsonian? Sí, en el Yo Smithsonian. fui ahí, parecen muñecos de peluche parados así alrededor es. de un fuego. Tengo una fuerte confianza en las ideas de la evolución basado en las evidencias. Voy a confiar en lo que los expertos hicieron, en lo que los expertos concluyeron. ¿Puedes pensar en cualquier evidencia observable para la evolución darwiniana, un cambio de género? Yo no lo he visto, pero creo lo que los libros me dicen, así que... ¿Tienes fe en los expertos? Tengo fe en los expertos, sí. Algo similar a como la gente religiosa tiene fe que Dios realmente existe. Tengo fe en los expertos. El método científico debe ser observable y repetible, así que ¿pudieras darme una evidencia observable para la evolución darwiniana? Bien, yo apuntaría a un gran ejemplo, que sería mirar la genética del pez espinoso. ¿Qué es eso? Los peces espinosos son una muy interesante colección de especies que fueron recientemente aislados después del fin de la era de hielo. ¿En qué se convirtieron? Son varias especies de pez espinoso. ¿Se quedaron como peces? Por supuesto. ¿Puedes pensar en alguna evidencia observable donde hubiera cambio de género? Pez. Los humanos aún son peces. ¿Los humanos son peces? Por supuesto que lo son. ¿Cuánto tiempo tomó? Unos cuantos billones de años, millones. ¿Unos cuantos millones? Sí. ¿Cómo es eso observable? No lo es. Salimos del suelo como mamíferos, y un mamífero ¿Salir creó del suelo? un ¿No fue cambio. que salimos del mar? Bueno, inicialmente, en el principio salimos del suelo y el mar después de la gran destrucción del... ¿Teníamos pulmones o agallas cuando salimos del mar? ¿Quieres saber algo? Amigo, los que estaban en el mar tenían agallas y los que estaban en la tierra pulmones. Pero si salimos del mar teníamos Oye, agallas en el mar. ¿tú quieres saber algo? ¿Quién sabe si salimos del mar o evolucionamos de mamíferos? Entonces no sabes. ¿Ah? Por supuesto que no sé. Estoy aceptando que hicieron las cosas correctamente. ¿Pudieras darme un ejemplo de evolución darwiniana? No adaptación o formación de especies, sino un cambio de género. Esos son cambios de género, mi amigo. Aún son peces. Son definitivamente peces diferentes. Tenemos miles de ejemplos. ¿Puedes darme uno? Puedo darte miles. Solo uno. Por ejemplo, yo te diría que mires los experimentos de Lenski en bacterias. Así que, ¿en qué se convirtió la bacteria? La bacteria es todavía bacteria, por Entonces supuesto. eso no es evolución darwiniana, no es un cambio de género, ¿o sí? Es un cambio en la cubierta genética de la bacteria. Pero aún son bacteria. ¿En qué se convirtió la bacteria? En un nuevo tipo de bacteria. Todavía es bacteria. No hay cambio de género. Para resumir, la evidencia observable que me diste para la evolución darwiniana es bacteria, llegando a ser bacteria. No, es bacteria adquiriendo nuevas capacidades metabólicas. Dijiste antes que existían muchas evidencias para la evolución. Solo quiero una evidencia observable para la evolución Pero darwiniana. te di Solo una. algunas. Tú no quieres... No algunas. Espera, Yo tú quiero no una. quieres Quiero aceptar lo que yo una, te sí, di. quiero, No, estoy tú me suplicándole a la pediste que gente. te dijera, cuando he mirado una especie evolucionar en otra, ¿no es cierto? No, un género a otro. Hay 14 diferentes definiciones de especies, así que quiero un cambio de género. Cuando hablas acerca de género o cambio en familias, realmente estás hablando de macroevolución. Estás hablando acerca de los cambios en el nivel que separa, por decir, gatos de perros. Entonces, ¿puedes darme cualquier ejemplo de evolución darwiniana? Bueno, si quieres ejemplos de eso, tienes que verlo más o menos en un largo periodo de tiempo. No tiene nada que ver con fe. Fe es algo que no he visto. Tengo que creerlo. Eso es, que no has Correcto. visto. Mira, ¿crees en la evolución? Claro que sí. ¿Eres creyente de la evolución? Sí lo soy. ¿Cuándo empezaste a creer en ella? Empecé a creer en la evolución cuando empecé a pensar por mí mismo. ¿Es la evolución una creencia?
Bueno, ¿sabes algo? La evolución es un proceso duro. Es el llegar a términos y revisar todas las alternativas. Las alternativas, como, por ejemplo, mirando las religiones hechas por los hombres. Te preguntaré otra vez, ¿es la evolución una creencia? No, la evolución es... Bueno, sí, en una palabra pudiera decirse que es una creencia. Cuando dices cambio de género, ¿te refieres al cambio de una especie a otra? Sí, tenemos eso sucediendo en este momento en los Galápagos. ¿Puedes darme un ejemplo? Sí, tenemos un grupo de pájaros llamados pinzones de Darwin. Miras las diferencias entre los pinzones en las islas. Todos empezaron así, eso es muy observable. Pero esa no es una evolución darwiniana, no han habido cambios de género. ¿En qué se convirtieron los pinzones? Se convirtieron en genéticamente y anatómicamente nuevas especies ¿Así que aún son pinzones? Por supuesto que aún son pinzones. Entonces no hay cambio de género. 3 pinzones que se convirtieron en diferentes Aún tipos son de pájaros. pinzones. Bueno, por ejemplo, Darwin y su estudio sobre evolución de pájaros en la isla en la que estuvo... ¿Sus picos cambiaron? Sus picos. Pero aún son pájaros, no hay No. cambio de género, eso es dentro No, del no, género. es solo evolución en los picos. A eso se le llama adaptación, no es evolución darwiniana. No hay cambio de géneros, no hay animales diferentes involucrados. Quiero algo que me muestre que la creencia de Darwin en el cambio de género es científico. Darwin habló del cambio de género. ¿Puedes darme cualquier evidencia observable para la evolución darwiniana donde hay cambio de género? Cambio de género. Cambio de género. Voy a tener que pensar en... Salas, feliz vivirá. Bien, pues ya han visto, creo que queda patente, queda de una forma ya corroborada cuántas dudas ofrece esta supuesta fe en la evolución. Algunos de los que estaban defendiendo la evolución llegan a concluir en este interrogatorio, podemos llamar que sí, que la evolución es una creencia, y eso llamó mucho mi atención. Hoy tenemos con todos ustedes a Miguel García García. Bienvenido, que el Señor te bendiga mucho, gracias por estar aquí. Él es pastor de la Iglesia Génesis en Cartagena, aquí en la región de Murcia, España, y también es biólogo, ha estudiado el tema de la evolución, sé que va a ser de mucha bendición, así que como antes les hemos dicho, pueden enviar sus preguntas porque la semana que viene tendremos también su presencia, Dios mediante, en este programa, llamando por teléfono a los estudios de aquí de Radio Televisión Vida y también por correo electrónico, info@vidartv.com. Miguel, se nos está imponiendo una fe en la evolución. ¿Realmente esto es algo científico, corroborable, o realmente nos están, entre comillas, vendiendo la moto? ¿Qué podemos decir? Bueno, evidentemente nos están imponiendo una fe. Como hemos podido ver en el vídeo, la evolución se resume y termina reconociéndose que es una fe. Luego, el problema está en dónde queremos poner nuestra fe. Ajá. ¿Queremos tener fe en Dios o tener fe en la casualidad? Porque todo el proceso evolutivo se basa en un proceso de casualidades. Ajá. Entonces, es cuestión de tomar una decisión. El problema está que en los colegios nos están vendiendo como que la evolución es una verdad absoluta. Sí. Y no es cierto, no hay pruebas, no hay evidencias que puedan demostrar la teoría de la evolución. ¿Y cómo es posible? Por ejemplo, yo tengo 4 hijos, están en la educación básica, empezando, pequeñitos, y en los libros yo los he observado y dan por hecho, o sea, ellos estudian que esa es la verdad, que incluso, no en el libro en concreto, pero hay una burla social acerca de aquellos que creen en un Dios que ha creado a las especies, que nos ha creado a nosotros. ¿Cómo es posible que se adopte? ¿Hay intereses? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tenemos que aceptar y tenemos que ir luego diciéndole a nuestros hijos, sí, tú estudiate esto para el examen, pero ya sabes que es mentira? ¿Por qué se nos está imponiendo esa fe en la evolución? Hay un interés de la sociedad, entre comillas, progresista, ¿no? En que hay que eliminar todo lo que tiene que ver con Dios de la sociedad. Entonces, lógicamente, si Dios no existe, no hay otra opción. Entonces, como ellos dan por supuesto y tratan de inculcar desde la más tierna infancia a los niños que la existencia de Dios es un cuento de hadas, entonces, lógicamente, tienen que estar imponiendo la teoría de la evolución como cierta cuando no lo es,
porque no hay otra opción. O crees en Dios y que Dios nos ha creado, o crees en la evolución. Si yo no quiero creer en Dios y no quiero que la sociedad base su vida en la creencia de Dios, necesito necesariamente, valga la redundancia, imponer la teoría de la evolución. Luego la teoría de la evolución es un poco desplazar a Dios del corazón de la gente. Un poco no, es totalmente. Sustituirlo. Sí, es eliminar de la mente del niño la posibilidad de que él pueda llegar a creer. Esto evidentemente los cristianos vemos una manipulación espiritual en todo esto. El príncipe de la potestad del aire es Satanás y evidentemente él quiere esclavizar a los niños desde su más tierna infancia para impedir que con el tiempo puedan llegar a conocer a Dios. Vaya, es curioso, no solo en los colegios, en los institutos, universidades. Yo he observado, yo soy un no sé cómo se dice, docufílico, no sé, docufilia. Me gustan mucho los documentales, ¿no? Y en los documentales también, a veces tengo que cambiar el canal. Es decir, te pones a ver un documental, te están hablando de las Islas Caimán, no sé qué, y de golpe te empiezan a hablar de la evolución. Pues esta ave ha evolucionado porque antes era un renacuajo y un día, no sé qué, o el ave migró a otro lugar y entonces es algo que se está imponiendo. Ahora, yo pregunto, lo que es la teoría de la evolución, ¿es realmente una teoría? ¿Qué define una teoría o una hipótesis? ¿Es lo mismo teoría que hipótesis? ¿Es lo mismo algo aprobado por la ciencia? ¿Qué podemos decir acerca de eso? Bueno, si la evolución es realmente una teoría o no, mi respuesta es sí y no. Porque la teoría tiene dos definiciones contradictorias, que es algo que encuentro un poco absurdo, pero es así. La teoría se define como conocimiento especulativo considerado con independencia de toda aplicación, que en este sentido sí es una teoría, la evolución, porque es un conocimiento especulativo. Pero teoría también se define como serie de leyes que sirven para relacionar determinado orden de fenómenos. En ese sentido, la evolución no es una teoría. Lo que pasa es que los científicos siempre usan el término teoría en este último sentido, pero no es cierto. Es decir, por eso, para evitar confusiones, sería mejor hablar de la evolución como una hipótesis, porque es un conocimiento especulativo. No hay pruebas que demuestren la evolución, no hay ninguna ley que rija la evolución. La palabra especulativo ya en sí engloba algo que puede ser o no. Por eso no digo, es una ciencia. Por eso no digo es algo... que en cuanto a esa definición, sí es una teoría. Claro. Lo que pasa es que esto trae confusión, porque los científicos usan la palabra teoría en el otro sentido, en el sentido de un conjunto de leyes aceptadas, aprobadas, demostradas, que pues dan cuerpo a toda la creencia de la evolución. Vamos a ponernos en el lugar de los padres. Miguel, tú también has sido padre, eres padre. ¿Qué podemos decir con esta invasión, podemos llamar invasión de la evolución en España? Yo creo que uno de los lugares más idóneos para que, o por lo menos donde más se está proliferando, televisión, educación, medios de comunicación, burla a aquellos que sí optan por creer en Dios. ¿Qué podemos decir a nuestros hijos, los padres que nos están hoy viendo quizás, sus hijos están ahora en clase? Y claro, desde pequeñitos empiezan a decirle, y claro, lo que se ve en televisión se le da más credibilidad que a cualquier cosa, y si encima te lo enseñan en el colegio, ¿qué podemos decir? O podemos decir, ¿hay pruebas suficientes que demuestren la evolución? No hay pruebas suficientes. En cuanto a como padres, tenemos un grave problema. Es decir, no tenemos medios legales para luchar contra esto. Es decir, porque el cuerpo de enseñanza, el conjunto de enseñanzas, lo impone el gobierno, o las diferentes comunidades autónomas. Entonces no podemos luchar contra esto. Y el luchar contra el que nuestros hijos queden cautivados por esa falsa creencia de la evolución, es una lucha espiritual, con mucha oración, con tratar de explicarle a nuestros hijos. El problema que tenemos muchos es que no somos capaces de explicar que la evolución no es cierta.
hay libros, ¿no?, que se pueden leer, que nos pueden informar, pero dado que la mayoría de la gente no son científicos, pues es difícil poder decirle. Además, hay una idea en el niño que prácticamente ve al profesor casi como un dios, sobre todo cuando es pequeño. Y encima, los profesores ya se encargan de ridiculizar, en cierta medida, todo aquello que con perdón de la expresión, que huela a Dios, ¿no? Y nos es muy difícil luchar, solamente a través de mucha oración y tratar de ir explicando más o menos con los medios que tengamos que la evolución no está demostrada. Hay que responder un rotundo no a la pregunta de si hay pruebas suficientes que demuestren la evolución. La evolución es una hipótesis que está plagada de lagunas inexplicables, que si se tratara de cualquier otra hipótesis, hace tiempo que hubiera sido rechazada por el conjunto de los científicos. Una de las lagunas más notables de esta hipótesis la hemos visto en el vídeo que hemos puesto al principio, y es la absoluta falta de fósiles animales intermedios. No hay ningún fósil de un animal que esté a caballo entre dos géneros. Si la casualidad ha impedido que hayan esos fósiles, yo diría que pobres evolucionistas, ¿no? Que la casualidad haya sido tan mala con ellos, que haya eliminado todo registro fósil de animales intermedios entre dos géneros. Porque es que no hay ningún animal que esté a caballo entre dos géneros diferentes. Eso es lo que se le preguntaba a los que sí defendían la evolución, y se les decía, bueno, vale, el pájaro le cambió el pico, pero no cambió de género. No hubo una mutación, como ellos llaman, ¿no? Simplemente... Sí, hay mutaciones, pero no genética. Sí, mutaciones genéticas, porque si un pájaro nace con el pico más ancho y otro con el pico más pequeño es porque ha habido una mutación genética. Pero no cambia la especie. Pero no cambia el género. No cambia el género, es decir, el pinzón, como decían, sigue siendo un pinzón, con pico ancho o con pico estrecho, pero sigue siendo un pinzón. Porque lo que tenemos que tener en cuenta también es que tenemos una cierta adaptación, es decir, los cristianos no estamos en contra de la adaptación al medio. Hay realmente una adaptación al medio. Lo que nosotros decimos es que esa adaptación no es causa de que produzca nuevas especies. La adaptación puede producir nuevas razas, nuevas subespecies, pero no nuevas especies. Es decir, son individuos que eran pinzones con picos más anchos o más estrechos, no sé cuál sería el primero. Luego fue un pinzón con el pico un poco más ancho, luego un pinzón con el pico ancho del todo, pero siguen siendo pinzones. No han cambiado de especie, no han cambiado de género. Aparte también tenemos que tener en cuenta que cuando la Biblia habla de género y especie, no se está refiriendo al término que actualmente conocemos como género y especie, porque ese término fue acuñado por un científico llamado Linneo a final del siglo XIX o principios del XX. Y este hombre fue el que acuñó ese término. La Biblia es mucho más antigua. Luego, el término género y especie que habla la Biblia no se corresponde al término género y especie del que hablan los científicos. Entonces, lo que Dios creó no es todas las especies que hoy en día conocemos. Dios, podríamos decir que creó variedades de tipos. Por ejemplo, un ejemplo sencillo es, Dios no creó al dálmata, al perro, al pastor alemán, al lobo, no. Dios creó una variedad de tipos, que sería, por así decir, serían el género canis, y de ahí fueron evolucionando por adaptación todos los canis que hay. Es decir, por ejemplo, el canis lupus, que es el lobo, y el canis familiaris, que son las diferentes especies de perros que tenemos. Para saber qué individuo o cuál es la barrera que determina el grupo que Dios ha creado, son las barreras de reproducción. Por ejemplo, tú cruzas un pastor alemán con un lobo y puede tener descendientes, y sus descendientes pueden tener descendientes. Ahora, por ejemplo, si yo cruzo un león con un tigre, que se ha hecho en laboratorio, se obtiene un tigrón. Pero el tigrón es estéril, no puede dar lugar a una especie nueva. Luego vemos como originalmente Dios creó a un grupo de animales del que deriva el león y creó otro grupo de animales del que deriva el tigre. Pero el tigre no deriva del león ni el león del tigre, porque hay una barrera biológica que impide la reproducción entre ellos. Eso es lo que pasa con el caballo y el burro, ¿no? Por ejemplo, aparentemente son muy parecidos,
pero provienen de grupos diferentes. Porque el caballo y el mulo, y el burro, tú lo cruzas y obtienes un mulo. Pero el mulo es estéril. Luego no puede tener descendientes. Luego no pueden provenir, el caballo y el mulo y el burro, perdón, no pueden provenir de un mismo grupo de animales. Entonces, lo que Dios creó fue ese grupo de animales del que derivan luego todos los animales que conocemos, que son capaces de reproducirse y de que sus descendientes tengan descendencia. Y por eso se ponen tan nerviosos en ese documental cuando se les dice, pero no hay un cambio, sigue siendo el mismo animal, no hay una... Y la pregunta sería, ¿hay objeciones serias, Miguel, a esta hipótesis de la evolución, que sabemos que no podemos llamar teoría científica? ¿Hay verdaderas razones por las cuales ponerlo en duda? Y yo insisto, y intentemos también, no sé si en este o en el próximo programa, tener una pequeña batería muy superficial de información para que los padres podamos a nuestros hijos decirles, no, hijo, hija, esto no es así por esto. Ya se nos está quedando claro algún punto, pero quizá en el siguiente programa podamos ofrecer, ¿no?, en un lenguaje muy sencillo para que podamos resistir, defendernos, porque es que se nos impone. Hay muchas objeciones, se han escrito libros, de hecho hay un científico evolucionista que en el siglo XX escribió un libro que decía, se titulaba el libro Las 2000 objeciones a la teoría de la evolución, 2000, ¿no? Escrito por un científico. Lo que pasa es que al final del libro él decía, a pesar de todo sigo siendo evolucionista porque siento aversión a la idea de tener que creer en Dios. Pero hay muchísimas pruebas que demuestran que la evolución no es más que una hipótesis, que no está demostrada ni es demostrable, puesto que las lagunas son insalvables. Una de ellas es la que hemos estado comentando, de la falta de individuos que son intermedios entre dos géneros diferentes. Pero si queréis puedo nombrar algunas objeciones. Sería bueno. Sí. Por ejemplo, se ha descubierto que hay la aparición de diferentes individuos que se suponen que evolucionan unos de otros en orden invertido. Luego, entonces, ¿cómo sabemos quién deriva de quién? Eso no lo pueden explicar. Ellos, evidentemente, amañan todo el tema de las edades para poder explicar esto. La teoría de la evolución, por ejemplo, dice que la vida surgió de la materia orgánica sin vida. Cuando Louis Pasteur, en 1864, demostró claramente que de la materia muerta no puede salir la vida. La teoría de la evolución dice, las aves descienden de los reptiles, pero los evolucionistas nunca han podido contestar a estas preguntas. ¿Cómo pasaron las escamas a plumas? Eso no hay explicación posible. O ¿cómo se transformaron de ser criaturas de sangre fría, porque el reptil tiene sangre fría, a tenerla caliente, porque los pájaros, igual que los mamíferos, tienen sangre caliente? Bueno, perdón, me llama la atención que en el vídeo que antes hemos puesto decía uno de los evolucionistas que los hombres somos peces. Bueno, yo creo que eso ha sido simplemente para escabullir el bulto, ¿no? Para salirse por la tangente. Es que cuando estamos en el agua a mí me gustaría ser pez, pero sabemos que no lo somos. No. Es obvio que no. Sí, continúa. También tampoco pueden explicar cuándo pasaron de tener 4 patas a tener 2. Claro. Y cómo llegaron a ser ligeros, porque los huesos de los pájaros son muy ligeros. ¿Cómo pueden llegar a ser ligeros los huesos de los reptiles, que son huesos pesados? O cómo empezaron los reptiles a practicar el vuelo, que es que una lagartija se subió a una rama y se tiró, y de tanto tirarse al final le salieron alas. Es absolutamente imposible explicar cómo un reptil empezó a practicar el vuelo. Luego también, esta objeción es muy importante también. Hay plantas que necesitan insectos concretos para su polinización, es decir, para poder reproducirse. Un ejemplo concreto es el higo de la bahía de Moretón de Australia y el higo de Esmirna de Turquía. Necesitan un tipo concreto de avispas para poder polinizarse. Según la teoría de la evolución, estos insectos aparecieron por casualidad, evolucionando en el momento preciso y en el lugar preciso para la planta precisa. Pero los matemáticos nos dicen que la probabilidad de que un suceso así tenga lugar es de alrededor de infinito a cero, es decir, probabilidad cero. Es absolutamente improbable que un suceso así pueda ocurrir.
Hablando de probabilidad, hay varios ejemplos de probabilidad para que los que siguen el programa puedan hacerse una idea. Ponnos algún ejemplo de probabilidad que hace falta fe para creer en la evolución. La probabilidad de que un suceso como la evolución ocurra, y estoy hablando de todo el proceso evolutivo hasta llegar al ser humano, la probabilidad de que un suceso como la evolución ocurra es semejante a la probabilidad de que cojamos el libro del Quijote de Cervantes, lo cortemos a trocitos de tal manera que separemos letra a letra todas las palabras que contiene el Quijote, lo metemos en un bote grande, lo agitamos y lo volcamos sobre una mesa y salga escrito el Quijote. Bueno, eso hace falta fe. Ahí hace esa falta es la fe. misma probabilidad que se necesita para poder explicar un proceso evolutivo por casualidad. Es decir, que creo que en cualquier cabeza está claro que eso es absolutamente imposible. Y la evolución tiene la misma probabilidad. Es increíble. Lo que pasa es que todas estas cosas no suelen comentarlos en los medios de comunicación ni en los colegios. Pero es así. Es decir, es una realidad, es un cálculo matemático. Porque hay tantos sucesos en la evolución que hay que tener en cuenta, hay tantos factores que hay que tener en cuenta, que la probabilidad es la misma. Y de la misma manera que nadie acepta, porque tenemos que diferenciar lo que es imposible a lo que es improbable, ¿vale? El hecho de que volquemos todas las letras y salga el Quijote no es imposible, es improbable, ¿no? Bajo mi corta mente eso es imposible. Porque la probabilidad es tan sumamente pequeña que se considera probabilidad cero. Y lo que es probabilidad cero lo consideramos imposible. Pues lo mismo ocurre con la evolución. La probabilidad de que un proceso evolutivo ocurra por casualidad es probabilidad cero. Por ejemplo, otra objeción a la evolución es que la segunda ley de la termodinámica dice que si un sistema contiene energía, debe de haber sido activado. Es decir, la energía no surge por casualidad. Si un sistema tiene energía, ha tenido que ser activado para poder llegar a ese nivel de energía. El punto de partida de los evolucionistas es puramente filosófico, ya que dicen que parten de un sistema ya activado de materia-energía. Por casualidad, no es un concepto filosófico, no lo pueden explicar. Pero ahondando en la segunda ley de termodinámica, lo que los evolucionistas olvidan es que para que un sistema abierto, como es el planeta Tierra, siga un proceso ascendente como el proceso de la evolución, es necesario que reciba energía, estructura e inteligencia. No me refiero a la inteligencia humana, sino a una inteligencia capaz de transformar las estructuras, al recibir energía, poder aumentar el orden o la organización de la estructura. Los evolucionistas dicen que gracias a la energía recibida del Sol, el sistema Tierra puede seguir el proceso ascendente, pero la estructura y la inteligencia no aumentan. Entonces el sistema Tierra realmente no puede seguir un proceso ascendente. Por ejemplo, si yo pongo un montón de ladrillos al Sol, su energía aumenta, pero al no aumentar su estructura ni su inteligencia, el sistema se deteriora. Claro. Y si yo pongo un montón de ladrillos al Sol y lo dejo suficiente tiempo, no me encontraré un chalet construido. Seguro que me encontraré un montón de polvo, claro, porque la energía lo que hace es deteriorar. La fotosíntesis es un buen ejemplo de esta ley de la termodinámica. La planta recibe energía del Sol. La planta posee una estructura de conversión de energía que es la clorofila. La clorofila podríamos decir que es la fábrica de estructuras. Y está dirigido por la inteligencia de la vida codificada en el ADN de la célula viva. La energía, la estructura y la inteligencia son necesarias para que la fotosíntesis pueda funcionar. Es decir, una planta, a diferencia de los animales, obtiene la energía del sol, pero tiene la clorofila, que es, por así decirlo, una fábrica de estructuras que le permite, con la energía del sol, aumentar su estructura y crear hojas, crear raíces, crear tronco. Bueno, pues supongamos que en origen teníamos, además de la energía recibida por el Sol, una estructura de conversión de energía. Supongamos que tuviéramos algo parecido a la clorofila. Esto no era así, pero vamos a considerar que pudiera haber sido. Pero como no tenemos la inteligencia codificada en la vida, porque no habían estructuras vivas, no podrían haber ascendido en su organización. Hubieran tendido como el montón de ladrillos a deteriorarse, no a aumentar su estructura.
Si volvemos al ejemplo de la clorofila, si yo cojo una planta, la corto, es decir, la mato, le extraigo la clorofila y la meto en un tubo de ensayo, esa clorofila la pongo al sol. Sigo teniendo la fábrica, por así decir, de estructuras y tengo la energía, pero como no tiene la inteligencia codificada en la vida, que solo la vida tiene, es decir, la diferencia física entre un cuerpo vivo y un cuerpo muerto es algo, por así decir, filosófico, de no hay forma de explicar cuál es la diferencia. Pues esa pequeña diferencia es la suficiente para que la clorofila no pueda producir fotosíntesis. Al no tener la inteligencia de la vida, la clorofila recibe la energía del sol y lo que hace es podrirse o secarse. Y podríamos poner muchos más ejemplos, pero si alguien quiere más ejemplos, Explícalo, Miguel, un poquito más sencillo para personas que quizá no tienen estudios. Es un tema interesante, pero falta la dirección, falta la instrucción, falta la orden que Dios ha dado a las cosas para que sucedan. La definición de vida no existe. No podemos definir la vida. Porque, ¿qué diferencia un perro muerto de un perro vivo? El perro muerto tiene las mismas estructuras que tiene el perro vivo, tiene todos los órganos iguales, pero ¿qué le diferencia? Algo que Dios nos ha dado, ese aliento de vida que Dios ha dado, y que en ese aliento de vida hay una inteligencia, no en el ADN, en ese aliento de vida que proviene del Creador, y que hace que un cuerpo vivo se diferencie de un cuerpo muerto, a pesar de que el cuerpo muerto tenga exactamente lo mismo que el cuerpo vivo. Bueno, pues las plantas Dios las ha dotado de un mecanismo para poder aumentar su estructura. Ese mecanismo, para poder crear, es decir, nuestros órganos nacen de los elementos, de los compuestos químicos que absorbemos a través de nuestra alimentación. Las plantas solamente se alimentan de agua, de sales minerales y de elementos químicos, y recibe la energía del sol. Entonces, ¿cómo puede crear una planta esas estructuras? Las crea gracias a que la clorofila es una especie de fábrica que recibe la energía y recibe por la raíz, recibe el alimento que está formado por el agua y los elementos químicos que absorbe, y esa fábrica es capaz, con la inteligencia de la vida, de transformarlo en materia que luego usa para poder desarrollar hojas, ramas, tronco, todo esto, ¿no? Inteligencia de la vida sería dado por Dios. Mandato de Dios. El soplo, el aliento de vida que Dios da a los seres vivos, que ya digo, no se puede explicar. Esto científicamente no pueden explicarlo. Pues eso es lo único que puede explicar que una planta pueda crecer. Entonces, ¿cómo se puede explicar un proceso evolutivo? Un cambio. Que nace de la nada, es decir, de la materia muerta, no se puede explicar. Claro. Porque para que se pueda absorber energía y convertir en estructuras vivas, se necesita el aliento de vida. Claro. Si ese aliento de vida no nos lo da Dios, no lo podemos obtener de ninguna otra manera. Hay veces que hay artículos científicos que dicen, se ha obtenido vida en laboratorio. Esto es mentira. Lo que se obtiene en laboratorio son materia que es parte necesaria del ser vivo. Por ejemplo, se han obtenido ADNs en laboratorio, pero un ADN en sí no tiene vida. Mi cuerpo, cuando yo me muera, mi cuerpo estará lleno de ADN, pero no tendrá vida, ¿no? Entonces, es mentira cuando dicen que se ha obtenido vida en laboratorio. Para obtener vida en laboratorio habría que hacer un monstruo de Frankenstein, pero hasta ahora la ciencia no ha sido capaz de eso. Muy bien. Hay un tema muy interesante, y es que en muchas ocasiones se acude a famosos, a científicos, a personas de gran renombre para subrayar, ratificar, respaldar y poner un poco de peso en esta falsamente llamada teoría de la evolución, en esta hipótesis, podemos ya decir con claridad. Pero vamos a ver un vídeo, apenas son 3 minutitos, es muy interesante porque en ese vídeo vamos a ver cómo hay una mentira adoptada y no tiene desperdicio. Pasemos a ver ese vídeo, si lo tienen preparado nuestros compañeros de producción y realización, y después lo comentamos un poquito. Adelante. Feliz vivirá.
queramos. Hay una razón por la que el diseño inteligente no es enseñado en nuestras instituciones educativas. De acuerdo con el físico Victor Stenger, el personal jurídico de la Fundación Libre de Religión, un grupo de vigilancia de Estado e Iglesia, ha tenido gran éxito en convencer a muchas instituciones tales como juntas escolares y ayuntamientos que están rompiendo la ley constitucional cuando patrocinan actividades sectarias. Eso incluye el diseño inteligente. Cuando las autoridades no pueden ser convencidas, la Fundación Libre de Religión demanda y gana más veces de las que pierde. No había nada en el principio, gran explosión de nada que se convirtió en algo y luego se hizo una rosa y jirafas y caballos y Yo no vacas. estoy diciendo que eso sucedió. Solo estoy diciendo no sé lo que sucedió. Esa es la teoría de lo que los científicos dijeron que eso sucedió. ¿Y tú les crees? En parte. ¿Así que tienes fe? Eso es cierto, sí. ¿Puedes pensar en algún ateo famoso? Definitivamente. ¿Puedes nombrar algunos? Ateos famosos. Aparentemente no. Empezaría por Isaac Newton. Isaac Newton dijo, el sistema más hermoso, el Sol, los planetas y cometas, solo pudieron provenir del consejo y dominio de un inteligente y poderoso ser. ¿Puedes pensar en algún ateo famoso? Sí, no. Un ateo famoso. Sí, un ateo famoso. Sí, mi papá. Él no es Lo es famoso. para mí. Los sitios web de los escépticos incluyen ejemplos de ateos famosos en un intento de ganar conversos, pero más seguido las famosas personalidades citadas no son realmente ateos. Este es un popular póster ateísta en el cual están Ernest Hemingway, Abraham Lincoln, Carl Sagan, Mark Twain, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Albert Einstein y Charles Darwin, junto con las palabras ateísmo, lo suficientemente bueno para estos idiotas. Claramente el ateísmo es para intelectuales. Pero un momento. Abraham Lincoln no era ateo. Él dijo, sé que el Señor siempre está del lado de lo correcto, pero es mi constante ansiedad y oración que yo y esta nación deberíamos estar del lado del Señor. Tampoco lo fue Carl Sagan. Claramente declaró, yo soy un agnóstico. Mark Twain odiaba la religión, pero él ciertamente no era ateo, diciendo, ninguno de nosotros puede ser tan grandioso como Dios, pero cualquiera puede ser tan bueno. Benjamin Franklin dijo, Dios gobierna los asuntos de los hombres. Albert Einstein rechazó la Biblia como la palabra de Dios y dijo que el Creador era incognoscible y que Dios, siendo personal, era infantil. Él lamentó, en vista de tal armonía en el cosmos que yo, con mi limitado entendimiento humano, soy capaz de reconocer, aún hay personas que dicen que no hay Dios, pero lo que en realidad me hace enojar más es que me citan para apoyar tales opiniones. Él categóricamente dijo, no soy ateo. Y con referente con quienes niegan al Creador usó el término fanatismo ateo. Charles Darwin dijo, yo nunca he sido ateo. Así que de los 8 hombres famosos en el póster, solo hay uno que fue ateo. Ernest Hemingway. De acuerdo a su biógrafo, allá por 1961, cargó la escopeta Boss, calibre 12, puso el extremo del cañón en su boca, jaló el gatillo y se voló los sesos. Ahí está su chico del póster, en lo que el ateísmo se refiere. Ten en mente que aún algunos de estos hombres pretendieron creer en Dios. No necesariamente significa que eran creyentes en el único creador revelado en las Escrituras o que son cristianos genuinos. Sin embargo, cuando los ateos usan ateístas o agnósticos para promover su agenda impía, están siendo deshonestos. Entonces, viniendo de aquellos que claman que la moralidad es relativa a cada persona, la deshonestidad conveniente no debería ser sorprendente. Feliz vivirá. Muy ilustrativo este vídeo porque se aduce, se quiere respaldar esta hipótesis de la evolución a través de personas que yo he tomado ahí nota, algunas se me ha saltado, pero Newton dice que todo se debe a un ser inteligente y le atribuyen el ser ateo. También se veía que no había ningún ateo famoso y el único ateo reconocido acaba suicidándose, o sea que vaya un destino más triste. Se habla de Einstein, no sé qué te parece, ahora nos explica, que tal armonía que él no puede comprender de un cosmos tan bien hecho, todo tan estructurado, tan ordenado, dice que no se entiende sin un ser inteligente y que estaba indignado porque le hacían pasar por ateo para respaldar algunas tesis que él estaba indignado, dice. Y Darwin dice, no he sido ateo, no soy ateo, he tomado ahí nota. Así que vemos que realmente hay
una mentira encubierta que nos están dando como verdad y que quieren aducirnos siempre que la evolución es la verdad, y vemos que la evolución no se sostiene, hace aguas. Realmente, si estudiamos, el problema está que el común de la gente no ha estudiado, o estudia hasta un nivel muy pequeño, muy bajo, pero cuando se profundiza en el conocimiento del universo y en el conocimiento de la materia viva, por ejemplo, queda absolutamente demostrada la necesidad de un ser inteligente que hubiera creado esto. Ya digo, por casualidad es absolutamente imposible que esto haya existido. Somos fruto de una inteligencia superior. Entonces, la cuestión está, ¿queremos creer en Dios o no? Todo se resume o todo acaba en una decisión. O yo quiero tener fe en un montón de casualidades, en un montón de millones de años, que realmente ya la semana que viene veremos cómo no han existido estos millones de años, pero o necesitamos creer en un montón de casualidades ocurridas a lo largo de un montón de millones de años, o preferimos creer en un Dios personal que nos ha creado con un propósito y con un motivo para cada uno de nosotros. Hay una pregunta que te quiero hacer para así, yo creo que se puede entender mucho, que venía a mi mente. Explican los evolucionistas, por ejemplo, que si ahora mismo toda la raza humana cogemos cohetes, naves espaciales, nos vamos a otro planeta, dejamos el planeta como está, y dentro de X millones de años venimos y van a haber especies nuevas que no existen hoy, que se puede llegar a crear el ser humano de lo que hay. Supongo, porque evidentemente no soy evolucionista, supongo que ellos dirán que sí. Pero que lo que vemos siempre con el tiempo es hay un deterioro de todo. Claro. Siempre, porque la naturaleza, a pesar de que si no fuera por la intervención humana, estaría en una situación mucho mejor de lo que está, de todas maneras siempre tiende al deterioro. No podemos ver las catástrofes, los desbordamientos de los ríos, los incendios producidos por los rayos, porque actualmente los incendios los detenemos. Es verdad que muchos los provocamos los hombres, pero hay también muchos incendios que se producen por rayos o por cosas naturales. Si igual que nosotros destruimos, también muchas veces preservamos. Sí. ¿Quién detiene un incendio si no somos nosotros los seres humanos? Un incendio podría acabar con el Amazonas, a no ser que se pusiera a llover, ¿no? Con suficiente intensidad, pero son todo acciones casuales y por la casualidad no se pueden explicar las cosas. Siempre hay un deterioro, eso está claro y lo vemos en todo. Yo recuerdo que compré unas zapatillas de deporte y dije, estas me las guardo, me las reservo, y tanto reservarlas a los 4 o 5 años, me las pongo un día y la suela se había estropeado. Sí. Y luego me enteré que, como todo, tiene una caducidad, que las cosas se deterioran sin uso. Sí. Un coche nuevo lo compran, lo meten en un garaje y acaba si no lo mantienes, si no haces un mantenimiento, acaba deteriorándose. Un edificio, si no haces un mantenimiento, acaba deteriorándose, porque el sol es productor de una grandísima energía. Ajá. Y eso produce el deterioro de la materia. Claro. Muy interesante, Miguel. ¿Por qué coincide normalmente que la mayoría de las personas que mantienen la evolución se dicen ser ateas? ¿Hay una asociación? Evidentemente, ya digo que al final todo se resume en tener que tomar una decisión. Si yo adopto la evolución es porque no quiero creer en la creación de Dios, porque no concibo una evolución creyendo en Dios, a pesar de que hubo un monje que dio la teoría de la evolución, se llama la teoría de la evolución teísta, que este monje se llamaba Teilhard de Chardin. Él dijo que Dios intervenía en 2 momentos de la evolución, una para darle vida a la primera célula y otra para darle inteligencia a una pareja de monos, para que se convirtieran en hombres. Pero si estudiamos un poco toda la teoría de la evolución, va en contra del carácter y de la moral de Dios. Porque Dios tendría que haber creado individuos con el único fin de desaparecer. Pero aparte de eso es que la Biblia nos dice claramente que la muerte entró en la tierra por el pecado. Sin embargo, si creemos la evolución, la muerte entró simplemente como una necesidad para poder dar lugar a otros individuos, no como un castigo al pecado del ser humano. Entonces, la evolución, la miremos como la miremos, es absolutamente contraria al conocimiento de Dios o a la aceptación de la existencia de Dios. Por tanto, si yo no quiero creer en Dios, no tengo más remedio que aceptar la evolución.
Y si creo en Dios tal como Dios se revela en la Biblia, no tengo más remedio que rechazar la evolución. Claro. Y como hay científicos que conocen los puntos débiles de esta hipótesis y con todo su conocimiento mantienen, aseveran, también lo sabrá que sean creacionistas, pero ¿cómo pueden afrontar esa debilidad en la hipótesis y mantenerlo? Pues como... ¿Necedad? Sí, más que necesidad, yo creo que es una necesidad. Es que de excluir a Dios de su vida. Si yo no quiero creer en Dios, y es cuestión de decisión, si yo no quiero creer en Dios, pues entonces no tengo más remedio que aceptar esta otra teoría, que es la evolución, aunque tenga muchas lagunas. Ajá. No tengo más remedio y buscarle explicaciones para justificar esas lagunas. Y una última pregunta, porque vas a lanzar un mensaje final a todos aquellos que nos están siguiendo. Hay, yo creo, pero explícalo tú un poquito, hay científicos, personas preparadas, cualificadas, que sí son creacionistas, que sí apuestan y están convencidos porque Dios ha sido quien nos ha creado. Eso es algo también acreditable, ¿verdad? Sí, bueno, hemos podido ver en el vídeo como, por ejemplo, Newton era cristiano, Kepler, que es el que da toda la teoría de los movimientos de los astros, él era cristiano. Y hay grandes científicos que son cristianos. Lo que pasa es que normalmente todo lo que ellos puedan descubrir o decir en cuanto a la teoría de la creación, todo eso pasa desapercibido. No se le da la propaganda que se le da a cualquier otro descubrimiento que aparentemente apoye la evolución. Porque en lo que se apoya mucho la evolución son en pruebas aparentemente evolucionistas. Pero cuando uno las analiza en frío, te das cuenta que no hay tal apoyo. Esto una vez leí que un profesor de una universidad en Estados Unidos, que él era creacionista, él era cristiano, le dijo a sus alumnos, mirad, por favor, ¿me podéis decir cómo se origina el viento? Y claro, enseguida pues las lumbreritas de la clase dijeron, bueno, pues en la Tierra hay zonas de bajas presiones, zonas de altas presiones, entonces eso genera un movimiento circular del aire que produce el viento. Y este profesor le dice, no, se ha descubierto últimamente que el viento no lo produce esto, sino que lo produce el que las hojas de los árboles se mueven y al moverse las hojas de los árboles se genera el viento. Todos los alumnos se pusieron a reírse, pero empezaron a argumentar. Cuando el profesor ya se vio perdido, que no sabía cómo apoyar su idea, dice, bueno, veo que estáis todos muy anticuados y que no conocéis los últimos descubrimientos. ¿Sabéis que el hombre ha ido a la luna, verdad? Los alumnos dicen, sí, claro. Pues se ha descubierto que en la luna no hay viento porque no hay árboles. Aparentemente, podríamos justificar la teoría de este profesor con esas pruebas, pero cuando uno se para a analizarlo fríamente, dice, esto no apoya su teoría para nada. Pues con la evolución ocurre mucho esto. Usan pruebas que para el común de la gente que no tiene conocimientos puede parecer que apoya la evolución, pero que cuando uno se para a analizarlo fríamente y a estudiarlo concienzudamente, se da cuenta que realmente no apoya nada. Amén, así es. Bien, Miguel, estamos ya concluyendo y me gustaría que pudieras dirigirte a las personas que están siguiendo este programa de una forma concreta, lanzando un mensaje. Estaremos la semana que viene, Dios mediante, y aclararemos un poquito más, iremos dando un poquito más de luz, pero un mensaje de esperanza, de fe, de quitar los velos del entendimiento, esa ceguera que se nos está imponiendo, con una hipótesis que ni siquiera es teoría, que no se sostiene por sí misma, pero que nos la aducen como la única verdad. Y yo quiero decir especialmente a los padres que no les dé vergüenza enseñarle a sus hijos la teoría de la creación. Tienen que explicarle claramente y sin tapujos a sus hijos que Dios es real, que Dios transforma las vidas, que Dios obra. Igual que el viento no lo vemos, pero sabemos que existe porque vemos las consecuencias del viento, ya sea en las hojas de los árboles, ya sea como el viento es capaz de tirar abajo árboles enteros, farolas. De la misma manera que no podemos ver el viento, pero vemos su efecto en las cosas, a Dios no lo podemos ver con nuestros ojos físicos, pero podemos ver su efecto en el corazón del ser humano. Dios es el único que puede transformar los corazones y es importante que podamos transmitir ese conocimiento a nuestros hijos, que no nos dé vergüenza defender lo que dice la Biblia, porque la Biblia es verdad. La Biblia
no necesita ser demostrada porque en sí misma hay suficientes pruebas de que es la palabra inspirada por Dios. Por tanto, si Dios dice que nos ha creado, no nos dé vergüenza de enseñarle a nuestros hijos que nosotros creemos en la creación de Dios. Amén. Que luego a lo mejor sus profesores puedan ridiculizar o sus compañeros se puedan burlar de ellos. Es un precio que como cristianos tenemos que pagar. Es una forma de persecución de la sociedad hacia el cristianismo. Pero ya lo avisó Pablo, que el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Amén, y esto no nos debe de retraer de nuestra obligación de enseñarle a nuestros hijos lo que la Biblia dice. Muy bien, pues en la semana que viene explicaremos un poco, ya ahora hablando de la creación, un poquito más bonito. Nos hemos metido en ese lodo, en ese fango, para después limpiarlo. Y la verdad es que ha sido interesante. Pero vamos a orar por todos aquellos que están siguiendo este programa, para que los ojos del entendimiento puedan ser abiertos, incluso escamas puedan caer de los ojos. Así que nos unimos, Miguel. Padre, en el nombre de Jesús, queremos clamar por toda la audiencia, por todos los televidentes, y queremos pedirte incluso por nuestras familias, por todas las personas a las que pueda llegar este mensaje, que podamos abrir los ojos a la verdad. Hemos leído al inicio del programa algunos versículos de que algunas personas detienen con injusticia la verdad, detienen injustamente la verdad es una y nosotros sabemos que está en la palabra de Dios. Y esas personas que ignoran voluntariamente, que ocultan, dice en el griego original, voluntariamente ocultan la verdad, ya tendrán su merecido, pero nosotros queremos defender la verdad, no ocultarla. Por eso en este programa hemos abierto la verdad. Y ahora confiamos en que tú vas a hacer que sea digerible, que sea asimilable en cada una de las personas que están al otro lado de cámara o de radio. Ayúdalos y ayúdanos a todos, porque tú eres nuestro creador y no queremos olvidarnos jamás de que tú eres el creador. A ti damos la gloria, la honra, la alabanza y el honor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Miguel, gracias por haberte tenido. Gracias a vosotros. Ha sido una bendición, un poquito muy alto, a lo mejor un poco cualificada la opinión, pero seguro que el Señor, el Espíritu Santo, irá adaptando y la semana que viene intentaremos arrojar más luz todavía, más medios de defensa, pero también hay personas que nos siguen, que están muy cualificadas y que vean que los cristianos no somos tampoco pues necios, insensatos, que nos creemos cualquier cosa. Amén. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Y hasta la semana que viene, un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Al abrigo de Dios, morará bajo sombras de amor, sobre él